Buenos días, señores. Benavides, Presente, buen día. Coveñas, Guadalupe. Ingeniera, buenos días. Buenos días. Coveñas, presente. Buenos días. Guerrero, Presente, ingeniera. Guamaní, Guamaní presente. Huarcaya, Julca. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Huarcaya, presente. Buenos días. Medina, Presente, ingeniera, buenos días. buenos días. Enhorabuena. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Núñez, Presente, ingeniera, buenos días. buenos días. Ochoa, Presente, ingeniera. Buenos días. buenos días. Peña, Presente, ingeniera, buenos días. buenos días. Rivas, Presente, ingeniera, buenos días. buenos días. Santana, señor Santana, ya, muy bien. Santana presente, buenos días. Sornosa, Tello, Presente, ingeniera, buenos días. buenos días. Wu, Presente, ingeniera, buenos días. buenos días. ¿Tienen alguna consulta? Para terminar este capítulo 7, vamos a revisar estos documentos que son relativos a algunos artículos de obras de protección. Tenemos efecto de muros guías del Congreso Latinoamericano de Hidráulica del 2016, gaviones retardadores del Congreso Latinoamericano del 2008, dice, o será el 2018. Geomorfología y restauración de ríos, llantas usadas, una protección barata de márgenes, hemos puesto, protección de riberas de río meándrico, y aquí tenemos un texto de Brea y Spalletti de estabilización de lechos. Empezaremos con el primero, que es efectos de muros guías.
Bueno, tenemos que este artículo se refiere a la incidencia de la configuración de muros guía en la reducción de la erosión local junto a estribos de puentes del Congreso Latinoamericano de Hidráulica del 2016 y unos investigadores de Argentina. Como el título dice, lo que se trata de investigar es cómo es que se puede contrarrestar el proceso erosivo en puentes utilizando muros guías. Aquí nos muestran este canal de ensayos donde se hizo una secuencia experimental considerando diferentes muros guías. En esta fotografía podemos ver el canal libre y aquí ya podemos observar un muro guía. Noten que en las instalaciones del laboratorio también hay un puente que permite medir velocidades, tirantes, etc. Estos son los pilotes que se han utilizado para hacer el muro guía y de tal manera de que aquí se puede observar cómo se ha hecho una obstrucción en el cauce, de tal manera que este sería el vano libre. La idea entonces es evitar de que se produzcan vórtices en esta zona, para lo cual el muro guía tiene que orientar el flujo, de tal manera que se dirija hacia el vano y no hacia a chocar contra el obstáculo. Y entonces el muro guía está conformado por estos pilotes que en esta imagen están colocados, pegados unos a otros. Sin embargo, se analizaron diferentes configuraciones. Aquí está la dirección de la corriente y tenemos que existe una serie de investigaciones A, que es la que conforman el E1, el E2 y el E3, donde dice que la serie corresponde a experimentos correspondientes a 3 grados de transparencia del muro guía completo. Aquí podemos ver que en el E1 los pilotes están pegados entre sí, de tal manera que aquí no hay paso del agua. Ahí se dice que la transparencia es 0. Luego, cuando están espaciados, permiten pasar el agua detrás de los pilotes y entonces allí hay un incremento de transparencia, que en este caso se especifica que es de 50% y que equivale a 19 pilotes. Mientras que en la última configuración están más separados y esto corresponde a un 74% de transparencia y con 10 pilotes. Esto es lo que corresponde a esta secuencia A. Pero también tenemos una secuencia B, que son con muro guía parcial. Es decir, ya no tienen toda la longitud, sino solamente una parte. En este que corresponde a la primera condición, el muro guía está en la parte de aguas arriba del flujo. En el segundo está en medio y en el tercero está pegado al obstáculo. Dice que aquí que todos los ensayos se hicieron con un caudal de 83.3 litros por segundo y un tirante de 19 centímetros. De tal manera que dice que la velocidad de corte U asterisco y la velocidad crítica del sedimento o crítico fue menor que 1. Por lo que se considera que los procesos de erosión local junto al estribo se dieron en condiciones de agua clara. Y todos los ensayos tuvieron una duración de 72 horas. Bueno, aquí nos muestran un resumen de los resultados. Nos indican el ensayo en el cual no hay ningún muro guía, que nos muestran aquí el croquis. Está solamente el obstáculo que corresponde al estribo del puente y no hay ningún pilote. Y la profundidad máxima de socavación es de 26 centímetros. Con el volumen erosionado. En este cuadro entonces nos van a mostrar como referencia cuál es el efecto de cada una de las configuraciones respecto a la reducción de la máxima profundidad de erosión y respecto a la reducción de volumen. Podemos ver aquí la serie 1 que se denominó antes como A, que corresponde a muro guía completo con diferentes niveles de transparencia. Como podemos ver, el que es con transparencia 0 es el que produce una máxima profundidad de erosión de 4.9
con una reducción de 81% de la socavación y una reducción del volumen erosionado del 74%. Pero las combinaciones que tienen transparencia no son efectivas. Y lo que llama la atención entonces es que esta profundidad de socavación va aumentando a medida que la transparencia aumenta. Después tenemos que en la serie 2, que equivale al B que habíamos mencionado antes, donde el muro guía está incompleto, nos encontramos que existe una máxima profundidad de erosión en el caso del que se encuentra en el centro, que es 22,9, que representa al 12% de la reducción. En cambio, si el muro guía se encuentra al inicio, representaría un 60% de la reducción del pozo de socavación y un 65% de la reducción del volumen. Y de todas maneras, este valor, que es el mínimo en este caso, es mayor que el que corresponde a la condición de máxima reducción, que es con el muro guía completo y con transparencia cero. Podemos ver aquí una fotografía de lo que sucede para el experimento 1, en el cual tenemos el obstáculo que equivale al estribo del puente, el muro guía completo con transparencia cero. Noten ustedes que el foso de socavación no es como habíamos mostrado anteriormente, aquí un hueco en la nariz del estribo y un hueco detrás del estribo, sino que es un pozo que se prolonga todo lo largo del muro guía y tiene una máxima profundidad aguas abajo del estribo. Y que aquí se puede ver en la vista de perfil, la parte del estribo y el muro guía. Y esto es lo que corresponde para el experimento 1, es decir, estribo y muro guía completa con transparencia cero. Y aquí nos muestra las condiciones para los otros experimentos. Podemos ver un momento. Ya podemos ver en esta figura 5 lo que corresponde a la serie 2 de experimentos, es decir, muros guías parciales. En este muro guía parcial aguas arriba, que era el que producía el menor pozo de socavación para esta serie de ensayos, pueden notar ustedes cómo la profundidad del foso está repartida a todo lo largo. Y se tiene incluso que invade parte de la zona de detrás de aguas arriba del estribo. Aquí tenemos el muro en el centro que nos daba la máxima profundidad de socavación, que noten ustedes que el foso es más ancho y también más profundo, en este caso en la nariz del estribo. Mientras que en esta condición en la que el estribo está pegado, el muro guía está pegado al estribo, el pozo de socavación se tiene incluso detrás del muro guía y por delante, pero tiene menos ancho y menos profundidad que el caso anterior. Y aquí se muestra el campo superficial de velocidades con este diagrama de colores que nos indica la magnitud de la velocidad. En color rojo están 0.4 metros por segundo y en color amarillo 0,2, metros por segundo. 0,28, 0,25 metros por segundo. De tal manera que aquí se puede ver cómo la presencia del muro guía retarda la velocidad en el contacto. Sin embargo, en la parte del vano de menor ancho, la velocidad es casi uniforme a todo lo ancho del vano, con una velocidad bastante alta y que se tiene incluso aguas arriba.
En este de mayor profundidad de socavación de la serie de muros guías parciales, pueden notar ustedes que reduce la velocidad en la zona del contacto del muro guía y que esto se prolonga, pero eso no impide que se produzca una gran velocidad en el resto del flujo, que produce una erosión muy grande. Y en esta figura 7 se ve la sección transversal en la cara de aguas arriba del estribo. Y podemos observar aquí la condición de referencia, que es la socavación sin muro guía, debido a la presencia de este estribo, es que es esta línea negra. Y de ahí se muestra como referencia los de muros guías parciales. El de mayor profundidad de socavación, que es el que corresponde al muro guía intermedio incompleto y que está justamente en la parte media, tiene una profundidad de socavación que es casi igual a la condición sin muro guía, y la que corresponde a la mínima profundidad de socavación la tenemos aquí con estos, aunque aquí dice el E23, que son estos triangulitos, mientras que el E21 está con estas crucecitas, y según podemos ver aquí en esta sección, que dice que es en la cara de aguas arriba del estribo, podemos ver la profundidad de socavación en el caso 2.1, que lo teníamos aquí, 10,4. Y aquí decía 14. En el E21 una reducción de volumen de 65%, y en el E23 51%. Y aquí no pareciera ser así, pareciera que el E21 tiene mayor volumen de socavación. Bueno, pero tenemos como referencia el cuadro anterior. Entonces aquí nos indican lo que ya hemos mencionado anteriormente respecto a que se tiene que la reducción de socavación se produce en las condiciones que hemos indicado. Nos hacen la comparación aquí de que en el caso del grupo de ensayos de muro corto, se tiene que la menor profundidad de socavación está en el ensayo E21, es decir, cuando el muro está en la parte de aguas arriba, muro incompleto, aguas arriba del estribo. Y mencionan que en este caso, teniendo 19 pilotes pegados en esta posición, se tendría una profundidad de socavación que es compatible con la que genera el muro completo, pero con un costo significativamente menor. Bueno, eso sería relativo a este artículo. ¿Tienen algún comentario? Ingeniero, cuando decía la nariz del estribo, ¿se refiere al punto de socavación al nivel del estribo? No, la nariz se refiere al extremo final del estribo. O sea, este es el estribo. Este es el estribo y este es su nariz. O sea, la nariz se refiere a la parte final del estribo. Aquí tenemos el estribo y esta es la nariz. Ah, ya entiendo. ¿Alguna pregunta? Ingeniera, lo que se evaluó ahí sería solo socavación local, ¿no? Sí, por la presencia del estribo. ¿Y cómo influye el muro guía en reducir esa socavación local por la presencia del estribo? Bueno, ahora vamos a ver este otro.
que corresponde a obras de corrección fluvial en el arroyo Ñereco, en San Carlos de Bariloche, del Congreso de septiembre del 2008, que se realizó en Colombia, y esta es una publicación también de Argentina. Tenemos en este caso que nos indican que hay un arroyo que sería, digamos, el equivalente a una quebrada, un río pequeño, que está aledaño a una población, y dado que produce daños muy graves para las obras que corresponden a la ciudad, se han construido anteriormente diversas protecciones, pero que no han sido tan efectivas. Aquí entonces se plantea una condición en la cual se van a utilizar gaviones para poder reforzar las riberas y el fondo del cauce. Entonces, en esta sección transversal podemos ver cómo se está considerando a cada lado 4 metros de gaviones de 1 metro de profundidad en total, para proteger la ribera y el lecho. Pero que esto no se va a tener a todo lo largo, porque resultaría costosísimo, digamos, por más de que este es un arroyo, es decir, de poco ancho y poco tirante, resultaría muy costoso hacerlo en toda la extensión. Entonces lo que se está previendo es colocar estos elementos espaciados. Además, noten ustedes que se está considerando tener la ribera protegida mediante alambre de púas como una protección adicional. Hemos visto que estos alambres de púas tienen la finalidad de aumentar la rugosidad y por tanto disminuir la velocidad. Aquí nos muestran unas fotografías de la condición de este arroyo, que como pueden ver ustedes aquí, las casas están pegaditas al borde. Además, precariamente, digamos, han colocado algunas rocas aquí, de tal manera que el arroyo ha quedado confinado, pero es altamente turbulento, según podemos ver en estas fotografías. Y esa condición de confinamiento se tiene, digamos, en un tramo bastante largo. Aquí nos especifican que ellos llaman retardadores de flujo a estos estrechamientos o estrangulaciones que tienen por objetivo concentrar en periodos de caudales bajos el escurrimiento sobre el centro del cauce, mientras que en las épocas en caudales bajos el escurrimiento sobre el centro del cauce, mientras que en épocas de caudales altos generan una curva de remanso de sobreelevación hacia aguas arriba, que reduce la velocidad media de escurrimiento a costa de un aumento local de la velocidad. Entonces noten ustedes que si bien lo lógico es que al producirse aquí una contracción, habría un incremento de velocidad en esta zona, pero lo que ellos pretenden es que se produzca un remanso. Y al producirse el remanso, se tendría una reducción de la velocidad. Para evitar de que esta zona sea erosionada por la alta velocidad debido a la contracción, tiene que hacerse una protección adecuada. Aquí nos muestran otras vistas de este arroyo en otras secciones para mostrar que están erosionándose notablemente las riberas, lo cual afecta a las casas que están en la orilla misma del arroyo. Entonces, lo primero que han hecho es determinar la profundidad del fondo socavado. En este caso, ellos han considerado la fórmula de Listan-Lebedev para determinar la socavación general. Y nos comentan que para evaluar la socavación general se dispone del método propuesto por Listan-Lebedev, que se basa en la obtención de la condición de equilibrio entre la velocidad media de flujo y la velocidad media máxima necesaria para no erosionar el material del fondo. Nos muestran aquí la expresión de la fórmula
del Liston-Lebedev y consideran que, bueno, aquí en la fórmula están utilizando el T84 como el diámetro representativo para este cauce. Ahora dice que para poder determinar las velocidades tirantes, etcétera, se utilizó el GEC-RAS para poder tener la distribución de flujo que permite tener los parámetros anteriormente mencionados. Y los resultados de la velocidad en cada faja vertical son proporcionados por el programa en forma numérica y se presentan también en forma gráfica, como se indica aquí en la figura 3.4. Aquí podemos ver en esta sección que SRS 910, que el GEC-RAS está indicando la distribución de velocidades en la sección transversal en forma gráfica. Con esta escala de colores podemos ver que esta zona azul corresponde a 3 metros por segundo. Y esta zona verde clara está entre 1 y 0, digamos que podría ser equivalente a 0.5 metros por segundo. Pero eso, aparte de estar en forma gráfica, se tiene también en forma numérica en las tablas de resultados del programa. Y aquí está para la sección 780. Como para la protección se está considerando usar gaviones, entonces lo que determinan es la altura de la colchoneta de gaviones mediante esta fórmula que corresponde a estos autores de aquí. Y tenemos que esto ha permitido determinar en las diferentes secciones cuál sería la máxima profundidad de erosión, considerando que el D84 tenga una variabilidad entre 0.001 y 0.40. Digamos que esto es una como un análisis de sensibilidad. Nos especifican que cabe aclarar que se descarta la presencia en el tramo del arroyo de diámetros 84 inferiores a 0.1 metros. Pero se indican en la tabla los cálculos realizados para contar con una amplia gama de estudios que facilite la interpretación del fenómeno. Y se ha considerado hasta de 84 igual a 0.10 metros. Entonces, digamos que aquí los valores de referencia estarían dados por este valor de D84,010 igual a 0.10. Nos dicen que estos valores de aquí no se espera que se produzcan en el tramo, pero sí se podría tener valores mayores. Y nos muestran aquí en negrita los valores más altos, digamos, que se han obtenido en estos tramos. Podemos observar valores de 1.53, 1.21, aquí 0.51 para el caso de un diámetro mayor. Y aquí dice que existe una disparidad significativa en los resultados, por lo que se hizo un análisis para aclarar el motivo que genera esa disparidad. Y se compararon las secciones transversales estranguladas, pudiéndose encontrar que en aquellos casos en los que para el caudal del diseño el nivel supera ampliamente la cota del gavión que se coloca a modo de retardador de flujo, el valor de erosión máxima corresponde a los valores menores que se indican en la tabla, mientras que ocurre lo contrario para los perfiles que mantienen el estrangulamiento para toda la gama de caudales. Al mismo tiempo, en este último caso, se verifican las mayores velocidades puntuales del escurrimiento, resultado que aparece como sumamente razonable. Y debe tenerse presente que los valores máximos de erosión podrían modificarse variando la dimensión del estrangulamiento del retardador de flujo, pero se debe considerar al mismo tiempo que si se aumenta esa dimensión, no se logra reducir la velocidad media del escurrimiento hacia aguas arriba. Entonces se concluyó que teniendo un D84 de 0.20, los perfiles que tienen máximas socavaciones son los que ahí se indican, en los cuales los valores son superiores a 0.65 metros, que se considera el límite al momento de considerar la estabilidad del gavión,
considerado como retardador de flujo. En el caso del D84 de 0 a 10 metros, se tiene que los estrangulados son los que se indican y también con una altura de gavión, digamos, de 0,65 metros. Y en los 11 perfiles que se consideran allí críticos, se debería prever la construcción de una obra que controle la erosión del lecho y que evite la formación de fosas que desestabilicen las obras denominadas retardadores de flujo. Entonces, aquí están los parámetros de diseño para cada uno de los casos. Se tiene los valores de la velocidad máxima y aquí nos están indicando con asterisco que el valor expresado entre paréntesis corresponde a la velocidad máxima en el perfil, ubicada aguas abajo del correspondiente a la celda de la tabla. Aquí tenemos, por ejemplo, 263 y aguas abajo puede llegar a 266 asterisco. Digo 266. Y entonces tenemos aquí las velocidades máximas y los tirantes correspondientes. Y entonces aquí nos indican que se pueden definir los espesores de la protección en coincidencia con cada uno de los retardadores de flujo. Y con lo cual se tienen aquí que se han calculado esos espesores, que son los que se indican aquí, para los perfiles críticos y se ha decidido adoptar un valor de 0,50. Excepto estos que son de 0,53 y 0,57, los espesores calculados son menores a 0,50. Pero aún así con esto se ha considerado 0,50. Excepto este del 140 que tiene un espesor de 1, por lo cual allí se ha adoptado también un espesor de 1. Con lo cual se consideran gaviones de 1 metro por 1 metro en los extremos de aguas arriba y aguas abajo de las colchonetas que protegen el lecho. En los casos de que el espesor sea 0,50 metros, no así en el que es 1 metro. Y aquí se muestra el detalle de las obras. Tenemos que, para poder proteger de la socavación en el centro, entonces en estos críticos, se ha colocado una protección a todo lo ancho de la ribera con la altura o el espesor que ahí se indicaba. Este es el caso del de 1 metro. Y aquí tenemos 1 metro en los gaviones que protegen la ribera. Y se puede ver aquí el corte longitudinal en el cual en un tramo de 10 metros se ha protegido todo el cauce mediante la colchoneta de gaviones. Que son de alambre galvanizado revestido en PVC hexagonales a doble torsión de 6×8. Y aquí se puede ver la vista en planta. En el caso entonces de estos que son críticos, se está considerando esa protección a todo lo largo. Y aquí están las secciones críticas y las longitudes y espesores correspondientes. Ponen aquí como comentario que para cauces parecidos a este arroyo Ñireco, los valores de erosión con la metodología son conservadores. Por tanto, podría haberse previsto obras de protección en algunos lugares en que serían innecesarias. Pero se tomó estos valores como válidos, ya que no se tiene un análisis granulométrico de las muestras del lecho, como de mediciones en el cauce de la magnitud de la erosión general. Con lo cual, quedamos aquí. Noten ustedes que aquí hay otro que es este texto de estabilización de márgenes y recuperación de riberas, que también ya había sido presentado en el 2005. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, ingeniera, ¿cómo hizo para seleccionar el gavión correcto? Y de acuerdo a los parámetros que vi,
había considerado varios diámetros, pero solamente al final consideró básicamente un solo diámetro, un solo D84. Me parece que cuando ya era 00.5, creo. Ya, lo que pasa es que ellos han hecho han tomado muestras de suelo, pero no en toda la extensión del tramo a proteger. Por eso es que han considerado que de todas maneras no hay valores menores a 0,10. Pero dado que no han podido cubrir todo el rango de medición del tramo, están considerando como representativo el valor que han obtenido en las muestras que tienen, que es 0,20. Pero podría tenerse algunos lugares en los que podría presentarse el 0,10. Y también se podría tener valores mayores. Entonces aquí en las profundidades de socavación que calcularon, que son estas, máxima erosión para los distintos de 84, han obtenido los valores de 0,44, digamos 0,36, 0,9, etcétera. Pero ven que son variables. Aquí, por ejemplo, esta sección 920 tiene 0,53, pero las anteriores son de 0 y 0,12. Esta tiene 1,53 y la anterior es de 0,12 y 0,83. Entonces, lo que han hecho es decir que hay unas secciones que no hay ningún problema. Y en esas secciones que no hay ningún problema, pueden considerar una colchoneta de medio metro, con la condición que se había mostrado al inicio. Es decir, tenemos que la profundidad de socavación sería de medio metro. Y se va a tener una protección que va a estar así espaciada, 10 metros. Sin embargo, en las secciones críticas tienen que tener una protección mayor. Y en esas secciones críticas es donde se ha calculado una mayor profundidad de socavación y entonces la profundidad ya no es suficiente medio metro, sino que hemos visto que una sección requiere 1 metro. Pero además hay que proteger también este vano porque la concentración de flujo origina velocidades muy altas en esas secciones críticas. Y por eso hay que proteger no solamente aquí el lecho en la parte intermedia, sino también el lecho hacia aguas abajo hasta el siguiente estrangulamiento. Pero esto se produce solamente en las secciones críticas. Entonces, después del cálculo de profundidad de socavación, que es este, se ha determinado cuáles son las secciones que no tienen problemas, se ha identificado cuáles son las secciones críticas, se ha decidido proteger los tramos intermedios y luego en función de las velocidades que se detienen en cada una de estas secciones transversales, se ha utilizado esta fórmula para determinar la profundidad. Estos son los parámetros de diseño, velocidades y tirantes, y también velocidades máximas aguas abajo de las secciones que se indican en cada uno de estos tramos. Y con estos datos se ha determinado los espesores. Como hemos visto, estas son las secciones críticas. En las otras secciones que no se indican aquí, este espesor sería más que suficiente, porque han visto que incluso en algunos la profundidad de socavación es 0. Pero sin embargo, en estas que son críticas, se ha tenido que revestir también el vano entre los dos retardadores de flujo y la zona intermedia hasta el siguiente vano. ¿Ya está claro el asunto? ¿No hay otra pregunta? Vamos a ver dentro del mismo rubro esta protección mediante llantas. Este es el Congreso Latinoamericano del 2012. Estructuras hidráulicas con llantas usadas para resolver los problemas en ríos. Esta es una publicación de ingenieros colombianos. Bueno, como sabemos, existen diferentes obras de protección de ríos.
Y aquí nos indican que las llantas pueden ser utilizadas también en diferentes configuraciones, que podrían ser en módulos planos como los que vemos aquí. Aquí digamos que están alineados perfectamente, mientras que aquí se están taponeando los, digamos, poros intermedios que podrían, poros entre comillas, o espacios vacíos que quedan aquí entre las llantas. Estos corresponden a módulos planos, mientras que este corresponde a un módulo volumétrico, donde las llantas están formando cubos, digamos, para las protecciones, los cuales no mencionan que estos módulos volumétricos son estructuras en las que su relación área-espesor es mucho menor, propias para estructuras de disipación por su alta permeabilidad, pero al mismo tiempo de gran capacidad de disipación de energía, y sirven como estructuras complementarias para el control de chorros de desborde o cierres de brazos secundarios en proyectos de encaucamiento. Entonces, aquí se está considerando utilizarlo como mantos de revestimientos de taludes. Tenemos este manto de llantas usadas. Tienen aquí la protección del pie de talud, el cuerpo mismo, y aquí hay una zona en la parte superior. Nos muestran aquí cómo se han utilizado estas llantas en lugar de enrocado. Esta marca es la que ha dejado en la máxima avenida. Y noten usted que aquí hay unas estacas que se han utilizado, digamos, para afirmar esta manta de llantas en el terreno. Aquí se puede ver que 3 meses después de concluida la obra, las llantas han sido, digamos, rellenadas por los sedimentos, y esto permitió el crecimiento de la vegetación, lo cual contribuye a mejorar la protección. En el caso de este río, nos dice que se han utilizado como espolones permeables. Espolones es el término que utilizan, digamos, que sería análogo a un espigón. Entonces podemos ver aquí que el cuerpo está conformado por unos pilotes de madera rellenos de llantas, lo que le permite ser permeable, pero que también aquí tiene una protección de rocas en la parte de la ribera. Nos indican que este era el terreno anterior. Aquí tenemos el espolón, que es este cuerpo que se indica aquí. Ingeniero, disculpe, ¿este espolón también se pone para proteger la talud? Sí. Porque en la imagen anterior parecía que estaba en medio del río. Ya, pero aquí ya se puede ver mejor en esta sección transversal. Tenemos que esta línea que está aquí, bueno, la roja que he marcado es el espolón, pero esta línea que está aquí es la ribera. Entonces allí en la ribera se ha colocado el espolón. Y ahora aquí se están utilizando como muros de contención, como una protección en pie de talud para un enrocado. Recuerden que el enrocado se está conformado por un cuerpo de enrocado y una protección de pie de talud. En este caso, la protección de pie de talud corresponde a unos pilotes con un panel de llantas, lo cual reduce grandemente el costo. Entonces, aquí pueden notar el enrocado, y aquí está protección de pie de talud, que permite afirmar o sostener el enrocado, evitar que resbale hacia la ribera, pero al mismo tiempo también están permitiendo actuar como un revestimiento adicional. Digamos que su estructura de su análisis es doble.
Entonces aquí concluyen que el desarrollo de estructuras hidráulicas con llantas es una buena alternativa para obras de encauzamiento y estabilización en las orillas de los ríos. Las estructuras son confiables por su estabilidad, durabilidad y buen comportamiento hidrosedimentológico, toda vez que sus configuraciones se convierten en disipadores eficaces de la energía de flujo, reduciendo su efecto erosivo sobre las orillas o sitios de interés. Ambientalmente no representan riesgo alguno, sino que ayudan a solucionar el problema de disponer de las llantas como residuos sólidos. Ingeniera, pero en ese artículo, no veo, bueno, me parece que no pusieron cálculos, ¿no? Cálculos, No. numéricos, ¿no? Para ver cuánto resiste. Están indicando como una forma de contribuir a la erosión. A la erosión, digo, a la protección. Ejemplos de formas de protección. Digamos que en este caso las llantas actúan como un revestimiento, como ya habíamos visto. O sea, su finalidad no es ser portantes, sino permitir aumentar la rugosidad para disminuir la velocidad. Además, tienen la ventaja de ser permeables, con lo cual evitan el incremento de la presión de poros. En los casos en los que deban mantenerse estables, lo que hay que asegurar es que el conjunto puede estar debidamente empotrado tanto en el fondo del cauce como en las riberas. Noten ustedes que para garantizar aquí el empotramiento en las riberas se está utilizando rocas en la parte que diríamos que sería como el estribo o el empalme de esta estructura con el terreno. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, pero no es importante o necesario poner algunos cálculos, porque así nomás creo que está por fotos y bueno, se muestra, ¿no? Que se puede proteger, pero no sabe de manera cuantitativa cómo. Sí, en este artículo no lo han presentado, pero de todas maneras, si tuviéramos que hacer el diseño, tendríamos que hacer los cálculos correspondientes. Ingeniera, veo que ese es un paper más así, conceptual. Y la pregunta es, ¿por qué sería bueno poner un espolón transversal al río? Eso lo vimos cuando empezamos este capítulo. Vimos diferentes obras de protección. Y las dividimos en dos grupos. En un primer grupo eran estructuras de protección y en el segundo grupo eran revestimientos. Entonces los espolones o espigones están en el grupo de estructuras de protección y tienen doble finalidad. Una finalidad es alejar al flujo de la orilla y la otra es reducir la velocidad en el espacio aledaño a la orilla. También su comportamiento es diferente dependiendo de si son permeables o no. Pero tienen una ventaja adicional y es que la zona entre espigones se puede rellenar de material. Y incluso en esos sedimentos puede crecer la vegetación y por tanto la protección se incrementa. Como existe una gran variedad de elementos de protección, que hicimos un listado en este capítulo, para cada caso particular hay que buscar la mejor solución posible. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, en la parte inicial había un tipo de enllantado de manera cúbica, creo. Sí, volumétrico le llamaron. Intervolumétrica. Ahí decía que la relación área-espesor es menor, decía, ¿no? Esa parte no entendí. Allá.
Tenemos que estamos hablando del área en contacto con el flujo con respecto al espesor del elemento. Esto comparado con otro tipo de protección. Sabemos que en el caso de, digamos, de las, ¿cómo se llama esto? De los de suelo cemento, por ejemplo. Para tener una protección de suelo cemento, nosotros necesitamos que el espesor de estas capas donde está el suelo cemento sea bastante grande. Igual si utilizáramos colchonetas rellenas, el espesor es grande. Entonces a eso se refiere. Que esta profundidad área espesor es menor para estructuras de disipación. Esto comparado con otras debido a su permeabilidad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hacemos intermedio o seguimos de largo? A ver, piden intermedio. Ya, antes del intermedio me estaba olvidando que, bueno, vamos a tener un intermedio, pero antes del intermedio, el señor Guamaní había preguntado que si los experimentos como los que vimos en el otro artículo se pueden hacer en la facultad. La respuesta es sí, y además también ya se han hecho. Tenemos varias tesis de grado que se han realizado con esta finalidad. Ya les había mencionado que han hecho tesis de grado para ver la profundidad en socavación en pilares, socavación en estribos. También han visto obras de protección como por ejemplo discos para proteger pilares. También se ha utilizado canales en el laboratorio para estudiar socavación al pie de estructuras. Como por ejemplo pozas de disipación al pie de los vertederos y configuraciones de diferentes espigones. Algunos se han hecho especialmente, o sea, el canal de laboratorio se ha preparado para las pruebas de la tesis. En otros casos se ha construido un canal específicamente con ese fin y ese canal ha sido utilizado por varios investigadores. En cambio, en otros casos se han utilizado modelos hidráulicos desarrollados por los contratos de laboratorio. De tal manera que como ya están las instalaciones del modelo hidráulico, se ha podido hacer mediciones complementarias con fines de tesis. Y de hecho están invitados y están interesados en hacer estas investigaciones para poder utilizar las instalaciones del laboratorio. Ahora, referente al financiamiento, tenemos que algunas de las tesis han sido financiadas por el propio tesista. Sin embargo, algunas han recibido financiamiento ya sea por el CONCITEC, por el Vicerrectorado de Investigación o por otras fuentes de financiamiento. Debemos señalar que actualmente la facultad está brindando subvención para investigaciones, que es un grupo de subvenciones, y tienen otro grupo de subvenciones que están realizando para tesis de grado, aparte de las que promueve la universidad misma, aparte de las que promueve el patronato y aparte de las que promueve el CONCITEC. Y aparte de todas estas, también se podría tratar de buscar financiamiento en otras instituciones. Bueno, entonces ahora sí vamos al intermedio, que sería hasta las 11:19.
Vamos a ver ahora esta otra publicación. Obras de bajo costo para el control de erosión en orillas de río. Del 2008, Colombia. Bueno, nos muestran allí donde es la zona de estudio. Noten ustedes que aquí nos muestran el río Magdalena. Este río Magdalena es uno de los ríos más importantes de Colombia. Incluso recordarán ustedes que en la conferencia que dieron al inicio del ciclo referente a hidrovías sudamericanas, se mencionaba que el río Magdalena, bueno, es un río navegable en un tramo y que se planeaba hacerlo navegable en una mayor extensión. Existen varias investigaciones relacionadas con este río. En este caso, esta publicación está referida a la interacción que existe entre estos afluentes que son el brazo Morales, este brazuelo El Dique, que llegan al río Magdalena en las cercanías de la localidad Regidor. Nos indican aquí que la dinámica fluvial de estos ríos es muy grande. En la figura 3 dice dinámica fluvial, periodo 74-2000, sector de municipios de Río Viejo, La Gloria, Regidor y el corregimiento de San Antonio de Regidor. Noten ustedes que aquí estos ríos tienen esta configuración y que está variando, o sea, no se mantiene fija. ¿Cuál es la clasificación que correspondería a este tipo de río? ¿Cómo los clasificamos? Tanto el río Magdalena como el brazo Morales y el brazuelo El Dique. ¿Anastomosado? Bueno, ya les he dicho que el término anastomosado es una característica. Que sí, aquí vemos que hay anastomosamiento en estos tramos, pero en términos generales es río recto, ramificado o meándrico. ¿Cómo sería? Ramificado. Ramificado, que es lo mismo que entrelazado o, ¿cómo es? Ramificado, entrelazado. Bueno. Nos indican aquí las condiciones geomorfológicas. En este río podemos ver la presencia de varios cauces abandonados en la llanura aluvial. Después la formación de islas en el interior del cauce. Como ya hemos mencionado varias veces, esto es algo dinámico, o sea, estas no se mantienen fijas. Y el río de por sí es bastante variable. Indican aquí que existen amplias zonas de divagación lateral con acumulaciones de barras tanto internas como laterales y zonas de rompederos y desbordes. Se tiene lo que es la vega de divagación, que diríamos es análogo a lo que nosotros llamaríamos la llanura de inundación, solo que no es una llanura fija, sino que al moverse el río, la llanura cambia. Y por eso ya no se convierte en inundación, sino en divagación. Después tenemos las terrazas bajas, que sería la parte baja de las orillas, las terrazas medias un poco más arriba y el albardón natural, que es el límite, digamos, de las orillas, digamos, el más externo. Aparte de los cauces y los meandros abandonados, también se observan depresiones inundables y ciénagas. En cuanto a la geotecnia, indican que los sedimentos se acumulan de dos maneras. La primera, por migración lateral de los canales dentro del cauce, formando islas, barras y playas, que se componen generalmente por gravas y arenas. Y la segunda, por depositación vertical, cuando la planicie aluvial y el lecho mayor del río se inundan, dejando capas esencialmente compuestas por arcillas, limos y arenas poco consolidados, y de baja resistencia a la erosión.
Entonces aquí indican que se han hecho varias perforaciones en la orilla. Noten ustedes que en esta orilla también hay casas. Y allí es donde se han tomado las muestras. En base a la hidrología, se tiene en este gráfico la curva a nivel porcentaje de tiempo, es decir, esta es la curva de duración, pero de los niveles. Curva de duración de los niveles diarios del año 74 al 97, donde tenemos que en el eje de ordenadas está el nivel en metros sobre el nivel del mar, y en el eje de abscisas tenemos el porcentaje de tiempo excedido, que ya denominamos persistencia. Porcentaje del tiempo en que se presentan valores mayores o iguales que el valor especificado. De tal manera que en este periodo, en esta zona, se tenían niveles desde 28 metros hasta 34 metros. En el gráfico de aquí también se muestra la cota del nivel del agua en metros sobre el nivel del mar, pero aquí se muestra de enero a diciembre cómo es que han variado estos niveles en términos porcentuales. Esto nos indica el nivel máximo, que pueden ver ustedes que varía y que presenta dos picos. Estos picos están asociados a las precipitaciones. Por eso hablan de un régimen bimodal de precipitaciones. Nosotros solamente tenemos en la mayoría de los ríos un régimen unimodal porque empieza en diciembre y termina en abril. Pero también en algunos de nuestros ríos o cuencas existe un régimen bimodal, pero son muy pocos. En la figura que estamos viendo tenemos dos periodos húmedos, por eso es que se refieren al bimodal. Y la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, bueno, aquí está el mínimo minimorum, equivale a esos 6 metros de los que hemos hablado antes. Entonces tenemos el mínimo que sería correspondiente al 100% y el máximo que sería equivalente al 0%. Esto entre enero y diciembre. Vamos a ver que el máximo está aproximadamente en junio y aquí el máximo aproximadamente en diciembre. Para respecto a las condiciones hidráulicas, dice que se hizo un levantamiento batimétrico y se hizo un trazo de líneas de corriente entre el 23 y el 24 de mayo del 2006. Y lo que se espera, pues, ¿no? El río se concentra en la margen izquierda, ya que esta correspondería en este caso a la ribera externa de esta curva. Y justamente en esa zona es donde está la localidad del regidor. Aquí en este diagrama de grises nos están indicando ¿esto qué cosa indica? Las profundidades. Porque aquí nos dicen que la velocidad promedio es 2,1 metros por segundo. Y aquí tenemos las máximas velocidades en estas partes externas que confirman los problemas de erosión en esas orillas. Entonces, ¿qué es lo que se ha propuesto? Noten ustedes que este talud es escarpado. Además, se han producido derrumbes y se nota un proceso erosivo importante. Y lo mismo sucede aquí. Existe un proceso erosivo con una escarpa con un talud inestable. Entonces, lo primero que se recomienda es el perfilado del talud. Es decir, hacer un corte del talud de tal manera de que se encuentre en reposo. Noten ustedes que este perfilado está bastante inclinado, bastante echado. Además, se ha dispuesto una protección mediante pilotes de madera. Nuevamente remarcamos que estos pilotes de madera no son de sostenimiento, sino actúan como revestimiento para poder incrementar la rugosidad. Y puede verse que después de que se hizo eso, se produjo una avenida y ya se empezó de todas maneras a socavar la orilla y además se perdieron varios de los pilotes que se habían colocado como protección. Por lo cual se decidió
tomar para proteger toda esta zona, que sería la zona a proteger con todos los elementos que aquí se indican. En el cauce del río, y aquí lo que se está indicando es el nivel de agua mínimo, en este cauce del río se ha previsto una terraza que está en el cauce mismo, cuya longitud es variable. Ahí se han hincado palos de madera o también dice tubería de recuperación cada 1,5 metros. El talud está en 3 en 1, 3 horizontal por 1 vertical. En la parte superior se ha colocado vegetación como una zona de amortiguación para las máximas avenidas. Y además hay un dique que está considerado como una estructura de control de inundación. Podemos observar aquí el detalle. Aquí está la zona de amortiguación decreciente, aquí están las estructuras disipadoras en el talud, aquí está la zona de la terraza y tenemos que allí se ha hincado unos pilotes que están espaciados en una distancia variable que está aquí, y este es el detalle 1 que se muestra. Tenemos los pilotes que están amarrados en las cabezas, formando una estructura, digamos, más resistente debido al entrelazamiento de todos estos bloques, y además tenemos un colchón relleno con enrocado en la parte que está entre los pilotes. Dice que adicionalmente se concibe la creación de zonas de amortiguación, conservando una franja del terreno, para que el flujo transite suavemente durante las crecientes y se incorpore el estilo paisajístico al medio ambiente para crear un mejor impacto visual. Después, la conformación de la terraza tiene por objeto compensar el hecho de no poder fácilmente conformar el talud hasta el fondo del cauce ni de revestirlo. Para que de presentarse una posible erosión, los elementos colocados se deformen y tomen la forma del terreno, continuando su labor de disipación, es decir, reducir la velocidad. Adicionalmente, se espera que las estructuras dispuestas sobre la misma frenen el flujo sobre la orilla y disminuyan el efecto erosivo. Sobre el talud también se fijan estructuras de disipación, pero de menor especificación, para evitar que el flujo incida de manera agresiva. Y la superficie libre entre las estructuras de disipación se deberá reforestar con especies propias de la zona, que sean de tipo arbustivo, de tallos largos y flexibles. Insistimos en la palabra propias, porque en esto de las plantas es preferible tener plantas del propio lugar para evitar que las plantas importadas tengan un crecimiento distinto al lugar original y resulten contraproducentes como solución. Después se hace una comparación económica. Si es que se fuera a controlar los procesos erosivos en las orillas del río Magdalena, entonces se podría utilizar diferentes obras de protección. Los espolones, que son los espigones, estarían costando 3.500 millones por kilómetro. Los bolsacretos, 2.800, el enrocado 1.200, mientras que estas estructuras de disipación solamente cuestan 400.000 pesos colombianos por kilómetro. Ahora, en el proceso constructivo, dice, utilizando un bulldozer, se adecuó, se perfiló el talud. Y luego sigue la consecuencia corte y relleno, donde el talud vertical y la falta de espacio impedían el paso directo y el soporte del bulldozer. Y que además se utilizó un cilindro compactador para dar más estabilidad al terreno.
Una vez adecuado el talud, se procedió con la conformación de las estructuras de disipación, hincando los pilotes de madera con golpes de retroexcavadora. Luego los pobladores extendieron una geomalla, colocaron un enrocado y o el material vegetal conformando colchones según el diseño, los cuales se amarraron y sujetaron de los pilotes para asegurar su estabilidad. También indican que las obras se realizaron en 2 etapas, debido a la falta de concertación con la comunidad, lo cual retrasó su inicio y se tuvo que realizar en estas etapas. La idea es que se pueda hacer las obras en nivel de aguas bajas. Por tanto, si ya se comienza el periodo de avenida, se tienen que interrumpir las obras hasta que nuevamente se pueda trabajar. Muestran aquí en la fotografía el perfilado del talud en 3 horizontal en 1 vertical. Aquí ponen la conformación de las estructuras de disipación mediante, noten ustedes, la colocación del relleno de material vegetal. Aquí están en la parte inferior en la que tienen enrocado. Y esta es una vista general durante la construcción. Aquí ya se ve el sector construido con una capa de sedimentos que se ha producido cuando el río creció. Hubo una sedimentación en esta zona y que ha permitido el crecimiento natural de la vegetación. Después tenemos que en la parte inferior del talud no se había construido todavía la terraza que estaba prevista, porque ya dijimos que lo hicieron en 2 etapas. Pero aún así se puede ver cómo los pilotes que habían estado hincados, de todas maneras tuvieron un efecto de disipación que originó una sedimentación en esta zona, digamos, de tal manera que los daños no fueron tan graves. Y esto ya es cómo se comportaron al finalizar la obra. Pueden observarse cómo ya ha ido creciendo también la vegetación. Y además noten la magnitud de la obra. Y que estaban funcionando bien durante el periodo de avenida, según se indica en estas fotografías inferiores. Bueno, y las conclusiones ya las hemos ido mencionando a lo largo de la exposición, pero aquí nos recomiendan de que después de cada periodo invernal se haga un mantenimiento preventivo o correctivo de las obras para evitar que se desestabilizan y pierdan su objetivo. ¿Alguna pregunta? Ingeniera, ¿cuán aplicables estos conceptos de protección que nos han mencionado para obras de protección ante fenómenos del Niño en la costa, por ejemplo, ¿no? Ya hemos dicho que no hay una panacea, o sea, nosotros no podemos decir eso funcionó bien allá y por tanto va a funcionar bien acá. Hemos llevado en el curso conceptos de hidráulica, procesos aluviales, estudios de transporte de sedimentos, socavación, morfología fluvial, estamos viendo obras de protección. Posteriormente vamos a estudiar consideraciones para el diseño de las obras adicionales. Todos estos elementos se tienen que combinar para tratar de encontrar la mejor solución para cada lugar. Y podríamos decir que sí es aplicable esto porque la magnitud de los caudales del río Magdalena son bastante grandes. Y si esto está funcionando en el río Magdalena, que como pueden ver es un río entrelazado y encima anastomazado, de fuerte caudal, gran transporte de sedimentos y por tanto calificado como de estabilidad muy baja, podrían también ser adecuados para algunos lugares del país. Pero no se puede decir eso sin examinar todos los criterios que hemos desarrollado a todo lo largo del curso.
que nos permitirán encontrar la mejor solución para cada caso. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos aquí esta publicación también de Brea y Spalletti, que es de estabilización de lechos en ríos con altas tasas de transporte de sedimentos. También es una publicación de ingenieros argentinos. Aquí nos hablan de ríos de montaña. Estos ríos de montaña, como sabemos, tienen fuertes velocidades, una gran capacidad erosiva y por tanto se requieren obras de protección que permitan, digamos, controlar toda esa capacidad erosiva. Aquí el autor pone de ejemplo esta solución que ha sido planteada en países europeos, que corresponde a Italia. Entonces, podemos ver que en esta zona existe una gran vegetación, pero este es un río de montaña, es decir, tiene fuerte pendiente, gran transporte sólido, tamaño de sólidos grande, alta velocidad, una capacidad erosiva grande, la relación ancho-profundidad pequeña. Entonces, lo que se ha puesto aquí son diques, lloradores, es decir, que no son impermeables, sino que permiten pasar el agua y los sedimentos finos para poder reducir la supresión, o sea, la presión de poros, aguas arriba del muro. Estos muros deben ser capaces de resistir la capacidad erosiva de la corriente manteniéndose estable. Noten que aquí tienen un amarre al terreno que está realizado mediante piedra. Y tenemos este muro de concreto llorador y que está espaciado para poder reducir la velocidad de la corriente. Estos muros funcionan como diques transversales, pero también funcionan como traviesas. Es decir, como diques van a representar un obstáculo al avance del flujo. Y como traviesas van a impedir la erosión del fondo o la degradación. Entonces nos indican aquí cómo estos muros se han colocado en esta fuerte pendiente. De tal manera que, aparte, digamos, del efecto que habíamos visto de obstruir el flujo, evitar que el terreno se degrade, tienen otra función, y es que permiten que se depositen los sedimentos aguas arriba del muro. De tal manera que lo que estoy marcando ahorita serían los sedimentos o los escombros, incluso flujo de escombros que pudiera estar transportando esta corriente, lo cual representa como una corrección de la pendiente. Es decir, la pendiente original era esta, pero al producirse esos depósitos, entonces la pendiente disminuye. Y esta sería digamos, una finalidad adicional de estos muros construidos, que estaría aquí, o sea que a la larga todo esto representa una pendiente menor que la pendiente original. Nos indican que se hicieron unas pruebas en un modelo numérico y que los resultados, mejor vamos a estar leyendo desde arriba. Dice, debido a los procesos de sedimentación observados aguas arriba de las estructuras en pocos ciclos de crecida, rápidamente el cauce tiende a adquirir la pendiente original, pero en correspondencia con las crestas de las estructuras. En estas condiciones, en poco tiempo, las obras dejan de actuar como control de sedimentos y de la velocidad de escurrimiento, y solo cumplen con la función de fijar el fondo del río. A medida que se tiende a la nueva condición de estabilidad tras los desequilibrios inducidos por las obras, la pendiente se acercará al valor que presentaba originalmente. Los depósitos irán aumentando progresivamente los tamaños de las partículas,
tendiendo a adquirir granulometrías semejantes a las del lecho antes de las obras, y el agua escurrirá entre obras a velocidades medias del orden que se tenían en la condición natural. Los resultados del modelo numérico se confirmaron a partir de observaciones directas de campo, ya que algunas de las obras estudiadas en el río fueron construidas y los procesos morfológicos desarrollados en torno a las estructuras se correspondieron con los predichos por la modelación, tal como se observa en la figura 3, donde se aprecia que tras el paso de solo una crecida, el lecho se localiza en correspondencia con la cresta de la obra. Entonces aquí nos muestran que esta es la cresta de la obra y allí se está produciendo el relleno, de tal manera que esta es la situación del lecho en la obra construida. ¿Y cuáles son las conclusiones? Para estabilizar torrentes y controlar escurrimientos es común la construcción de diques en cascada, diseñados con un criterio geométrico. Se ha verificado con estas obras un correcto funcionamiento en el control de los procesos morfodinámicos. La tendencia a utilizar obras exitosas para el control de torrentes, extrapolándolas a los ríos de montaña en general, ha llevado a plantear la construcción de series de diques en cauces con altas tasas de transporte de material. Aquí noten ustedes esta frase, la tendencia a utilizar obras exitosas. Es decir, nosotros decimos, esto funciona en tal lugar, entonces también debe funcionar acá. Esa es la tendencia. Y con la que debemos tener mucho cuidado, porque ya hemos dicho varias veces que lo que funciona bien en un lugar no necesariamente funciona bien en otro. Entonces aquí dice, mediante el uso de un modelo para estudiar la evolución morfológica de ríos de montaña y de las observaciones de campo, se ha verificado que la estabilización del cauce mediante umbrales de fondo, ubicados de acuerdo a un análisis morfológico, es una alternativa eficaz y de mucho menor costo respecto al criterio geométrico tradicional en el diseño de obras de estabilización del lecho en ríos de montaña con altas tasas de transporte de sedimentos. Es decir, podemos encontrar la mejor solución para cada caso. En este caso, estos diques que funcionan como traviesas resultan una mejor alternativa que los tradicionales. ¿Alguna pregunta? Y ahora tenemos una protección que no es tan barata. Y que también es protección de márgenes. En este caso dice una alternativa de protección de márgenes en cursos fluviales, ingenieros argentinos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Este río también es un río que tiene un cauce muy variable. Aquí se muestra la imagen satelital en 1984. Aquí tenemos la de 1989 y aquí tenemos la de 1997. Todas estas indican que el río tiene una gran movilidad. Aquí la del 2001. Y aquí podemos ver la vista en planta. Podemos observar que existe una gran formación de islas, de tal manera que hay islas, pero que podrían corresponder a condiciones de un río meándrico. Esta es la parte de sedimentación en la parte interna de la curva. El río está erosionando en esta dirección, de tal manera que van quedando estos depósitos, digamos, en todas estas zonas que nos indican cómo es que el río ha ido desplazándose. Y aquí tenemos otra fotografía en otro periodo, es decir, esta acá era de febrero, y aquí tenemos la de noviembre. Noten ustedes cómo el río se ha desplazado grandemente y está afectando las obras, no solamente cultivos, sino también carreteras, puentes, etc. Entonces, el diseño del sistema de protección es bastante agresivo. Noten ustedes que es un río que ocupa toda esta zona, pero para proteger esta carretera y este puente,
se está considerando tener todo un dique de aproximación que estaría cerrando toda esta parte del curso. Y entonces aquí se plantea tener un muro guía. Este muro guía y este otro muro guía. Son dos muros guías para reducir, digamos, la zona de paso a esta, y hay que orientar todo el flujo hacia el vano. Dada la magnitud de la obra, aquí se está considerando un elemento portante. Este elemento portante tiene que resistir el embate del terreno y también tiene que resistir el embate del agua. Se ha considerado también un dique con un coronamiento de 1 metro, taludes de 1 en 2. Unas tablestacas de PVC para reducir, digamos, la infiltración. Y tenemos una protección en el pie del talud, que es una protección de este tablestacado. Y aquí tenemos un tablestacado que tiene una protección de pie de talud mediante un contrapeso, y que además está anclado al terreno, y aquí hay un muerto. Y esto está conformado por bloques de hormigón, como se indica en esta figura. Y además existe un geotextil que está funcionando como un filtro. Y existe una interconexión de alambre entre el bloque y la malla. Y este es el contrapeso de hormigón. Noten ustedes que tenemos la vista transversal y la vista longitudinal con una conexión de alambre para la unión entre la protección y el contrapeso. Y esto se estudió en un modelo bidimensional mediante elementos finitos. Entonces tenemos aquí la representación en elementos finitos, que está representando, digamos, una de las orientaciones del flujo. Y aquí se muestra la distribución de velocidades. Estas verdes están en el orden de 2,5 metros por segundo. Y el muro guía permite, digamos, aquí el estancamiento en estas zonas y orientar el flujo hacia el puente. Y también se hizo estudios en modelo físico. Aquí tenemos el canal de medición, la parte del río, el tablestacado, la protección del pie del talud. Y este es el carro para hacer las medidas. Podemos ver que en el canal se representó la condición de protección en el lecho. Este tablestacado que se tiene en la parte del dique y el dique. Y aquí se muestra un mayor detalle de esta zona de protección del lecho y el tablestacado y el dique. Y dice que hubo toda una serie de ensayos en las cuales se incrementó la velocidad sin restituir el fondo del modelo, con lo que se acumuló la erosión hasta tener la máxima solicitación. Y la segunda etapa, un solo ensayo con máxima velocidad. Y se tuvieron aquí los 5 ensayos, se indican aquí los caudales, las velocidades y los tirantes. Dice que en todos los ensayos se pudo verificar que sobre la manta, en la zona próxima al pie de las tablestacas, la velocidad media en la vertical fue un 40% menor que en el sector de mayor velocidad para cada sección. Y que aquí nos dan algunos resultados de los ensayos. Aquí nos dan para el caudal de 465 el modelo digital del terreno en vista, nos indican aquí la distancia al borde en metros, de aquí la progresiva, en esta vista que sería en planta y esta que sería en elevación. Y aquí noten ustedes cómo se ha deformado esta protección. Recuerden que era horizontal. Esto nos indica la profundidad de socavación y cómo se ha deformado esta manta de protección. Y aquí dan los perfiles longitudinales. Esta era la condición original. Y aquí están las profundidades de socavación que se han obtenido para cada uno de los ensayos. Aquí tenemos el máximo que corresponde a 465 litros por segundo, que da la condición de socavación máxima.
Nos dicen que esta protección tiene elementos no convencionales y con combinación de elementos estructurales. Y además de los resultados de los ensayos puede concluirse que aún para las condiciones hidráulicas más críticas, las mantas de protección y los contrapesos funcionaron eficientemente para controlar la deformación del talud de las fosas de erosión al pie de la estructura. De esta manera se observa que en el pie de las tablas estacas no se ve afectado por la acción erosiva de la corriente, asegurando la estabilidad de la estructura del muro de encauzamiento. ¿Alguna pregunta? Y para terminar todos estos artículos, tenemos este último, que más que obras de protección, bueno, no es el último en posición, pero sí lo he dejado al final, porque habla de la contribución de los estudios geomorfológicos a la restauración de los ríos. Recordemos que el término restauración surge primero de haber digamos, cambiado tanto la naturaleza del río como para que comience a originar resultados que van saliéndose cada vez más de control. Con lo cual, ahora se plantea restaurarlo, es decir, tratar de regresar a la condición original. Y para eso no nos hablan tanto de las obras de restauración en sí, sino cómo el estudio geomorfológico puede ayudar en estos proyectos. Y para ello nos muestran ahí el río y su ubicación, nos hablan de la precipitación y cómo el estudio geomorfológico permite conocer este río. Para ello nos muestran esta imagen satelital del río en el año 2001 y hablan de una mota de defensa que sería el muro de defensa que se ha colocado en la margen izquierda del río para proteger los cultivos de las crecidas del río. Aquí estamos anteriormente en 1956. Noten ustedes la diferencia. Este era un río que se permitía, digamos, divagar en toda esta zona. Pero sin embargo, para poder tener más terrenos de cultivo, se construyó este muro de protección, lo cual implica que el río se desplace. Aquí nos muestran en 1908, es decir, anterior al 56, toda esta condición en la cual el río podía moverse libremente en toda esta zona. Ahora, ¿cómo podríamos tratar de restaurar el río a sus condiciones originales si desde el año 1908, que corresponde a este trazado en verde, al año 56, que corresponde a este trazado en celeste, y al año 2001, se ha hecho una intervención muy importante en la corriente? Esto con finalidad de poder utilizar todo este territorio del río con fines agrícolas. Y entonces el estudio geomorfológico ha tenido que considerar todos los elementos dentro de los cuales hemos descrito solamente la historia. En el artículo también se describe las condiciones hidrológicas, geológicas, geotécnicas. Aquí nos indican la presencia de graveras, es decir, canteras de grava. El muro de protección, este muro de defensa. Y se ha definido un dominio público hidráulico. Esto mediante el estudio geomorfológico. La idea de este dominio público hidráulico sería equivalente a lo que en nuestra ley tratan de definir como la franja marginal. El territorio aledaño al río, de tal manera que ahí no deben realizarse habilitaciones permanentes. Entonces, esta dominio público hidráulico, noten ustedes que más o menos está coincidiendo casi con el trazo que tenía en 1908. Con lo cual ya estaría, digamos, protegida toda esta zona, de tal manera que se admite que el río debería permitirse que divague y se mueva en toda esta zona porque es su dominio.
También aquí nos indican cuáles son las graveras, es decir, explotadores de cantera de grava que están funcionando en la actualidad. Y aquí esta superficie en la cual habría un acceso restringido. Nos indican cómo es que han podido definir esta zona. Nos comentan que la intensa regulación de los caudales en los ríos españoles dificulta en gran manera la delimitación física del cauce, atendiendo a los criterios aludidos por la Ley de Aguas, teniendo en cuenta asimismo el efecto de incisión del cauce que produce dicha regulación. Por ello se propone la utilización de la fotografía aérea de 1956 como referencia para delimitar el espacio del dominio público hidráulico en los ríos españoles, y a partir de dicho espacio proponer medidas de restauración tendientes a la recuperación de la sinuosidad primaria de los cauces y a la extensión de los sotos riparios dentro del mencionado espacio público. Ya hemos visto que nosotros podemos hacer una estructura de rectificación, con eso cambiamos la sinuosidad. Ese cambio de sinuosidad incrementa la pendiente. El incremento de pendiente aumenta los procesos erosivos. Entonces, esto comienza a producir problemas. Noten ustedes que después de todo este uso indiscriminado, al final han tenido que tratar de restaurar o recuperar la condición original de los ríos, porque a medida que el río va trayendo más problemas, digamos, pareciera que la condición es regresar a la condición natural. Con ello nosotros podríamos tomar como recomendación que cada vez que planificamos una obra en un río, esta obra debería ser lo menos agresiva posible, tratando de conservar las condiciones naturales de la corriente, para evitar que después tengamos que hacer obras de restauración, en las que tenemos dos problemas. El primer problema es el financiamiento, porque aquellos que causaron el daño no se hacen cargo ni se responsabilizan de los daños que causaron. Entonces, ¿quién va a cubrir el costo de las obras? Y el segundo problema es que una vez realizados estos daños, puede resultar muy difícil llegar a la condición sin problemas. Bueno, con esto terminaríamos este capítulo. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, muchas gracias, señores. El día jueves tenemos práctica, que se la voy a enviar a su correo al inicio de a las 10. Gracias. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego.